Vamos a estudiar estructuras con variables proposicionales. Para esto vamos a definir formas proposicionales. Una forma proposicional es una expresión lógica formada por al menos una variable proposicional. Y cuando hay dos variables proposicionales o más, también estará formada por los operadores lógicos que relacionan estas variables proposicionales. Muy bien, para entender el concepto de forma proposicional de manera precisa, tenemos que tener clara la diferencia entre proposición simple, que también se llama atómica, y proposición compuesta, la cual también se llama molecular. Recordemos que las proposiciones simples se representan con las primeras letras del alfabeto, como A, B, C, D, etc. Y si nosotros tenemos una proposición simple como A y otra proposición simple como B, y ese par de proposiciones simples las unimos a través de un operador lógico cualquiera, digamos la conjunción, allí se forma una proposición compuesta. Bien, ¿cuál es la diferencia entre eso, a lo que llamamos proposición compuesta, y una forma proposicional? Mientras la proposición eh, ¿cuál es la diferencia entre eso y una forma proposicional? Eso es lo que quiero explicarles. Mientras una proposición compuesta está formada por proposiciones simples, las cuales tienen valor de verdad definido, en este caso A podría representar, por ejemplo, la proposición 2 más 2 es igual a 4. B podría representar la proposición Guayaquil es capital de Ecuador. Aquí debe quedar claro lo siguiente. A y B tienen valores que yo no puedo manipular. Yo no puedo especular con el valor de A y con el valor de B. Son valores ya definidos, ya establecidos. A es verdadera, 2 más 2 es igual a 4, mientras B es falsa, Guayaquil capital de Ecuador. Por lo tanto, la conjunción entre ambas es falsa. Recordemos que la conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Entonces, una proposición compuesta tiene un valor de verdad definido por los valores de verdad que tienen sus proposiciones simples. ¿Cuál es la diferencia entre eso y una forma proposicional? Sencillo, una forma proposicional no tiene valor de verdad. ¿Por qué? Porque está formada por variables proposicionales. Así que yo podría tener esto, miren, P y Q. Y podrían parecer cosas muy similares, pero hay que entender lo que conceptualmente significa una forma proposicional de manera precisa para saber la diferencia. Una forma proposicional está formada por variables. Como P y Q son variables, no tienen un valor específico, así que P puede ser verdadera o falsa. Miren la diferencia, A tiene un valor fijo, B tiene un valor fijo, pero P y Q no lo tienen, no tienen valor fijo. Sus valores son variables, por eso se llaman así, variables proposicionales. Así que una forma proposicional no tiene valor de verdad. Yo no puedo decir que P y Q es verdadera, no puedo decir que P y Q es falsa, pues el valor que realmente se obtenga depende del valor que yo le asigne de manera arbitraria a P y Q. Por ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí a P y Q. Y acá el resultado de la operación lógica. ¿Qué pasaría si a P le asigno el valor de 0 y a Q también? Sabemos que el resultado es 0. Si ahora es 0 y 1, sabemos que el resultado es 0. Si ahora es 1 y 0, sabemos que el resultado es 0. Que la conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Listo. Es diferente acá, el valor es fijo, único, solo hay una combinación que se cumple aquí. Pero acá tenemos una variedad de combinaciones, todas las que son posibles, ya no hay más posibles. Esto de aquí, esta estructura lógica se llama tabla de verdad. ¿Qué muestra la tabla de verdad? Los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de verdad que se le asignan a las variables proposicionales. Se llama tabla de verdad. Y esa tabla de verdad depende de cuántas variables tiene la forma proposicional. Entonces, aquí son 4 filas, 4 combinaciones, porque hay solamente 2 variables. ¿Cómo determino el número de filas que tiene una tabla de verdad? Siempre será, vamos a poner aquí el número de filas de una tabla de verdad, siempre será igual a 2 elevado al número de variables. Si yo me encuentro con una forma proposicional que tiene una variable,
el resultado sería 2 a la 1, es decir, 2 filas. Si la forma proposicional tiene dos variables, el resultado sería 2 al cuadrado, 4 filas. Si tiene 3 variables, 2 al cubo, 8 filas. Si tiene 7 variables, sería 2 elevado a la 7. Eso es 128 filas. Es imposible, mire que matemáticamente hay cosas que son imposibles según lo que estamos aprendiendo sobre la tabla de verdad, y una de ellas es que me encuentre con una tabla de verdad que tiene 6 filas. Es imposible que nos encontremos con una tabla de verdad con 6 filas. ¿Por qué? Porque cuando hay dos variables son 4 filas o 4 combinaciones, y de allí a 3 variables nos saltamos a 8 combinaciones. ¿Ya? Bien, es imposible también que me encuentre con una tabla de verdad que solamente tenga una fila. No existen tablas de verdad de una combinación, porque el mínimo número de variables que puede tener una forma proposicional es 1, y con 1 se obtienen 2 filas. ¿Sí? Yo le doy un ejemplo para que tenga claro que si hay formas proposicionales de solo una variable. Un ejemplo es esta de aquí, miren. Esto es una forma proposicional, ¿sí? Que solamente tiene una variable. Entonces, aquí no hay un operador lógico que relacione variables proposicionales, porque el único operador lógico es la negación, pero no está relacionando variables proposicionales. Está aplicándose a la única variable que hay. Pero en todo caso, esto es una forma proposicional de solamente una variable. ¿Cómo hago su tabla de verdad? Sería P y acá sería no P. Cuando hay una variable hay dos combinaciones, obviamente. Yo puedo preguntarme qué pasaría si P vale 0. El resultado sería 1 de la negación. Y si P vale 1, el resultado sería 0. Como se dan cuenta, hay exactamente dos combinaciones. El valor que se obtiene aquí es de precisión total. El número que sale es exactamente el número de combinaciones que yo voy a hallar producto del análisis. Bien, resulta que hay tres tipos de formas proposicionales. Una forma proposicional puede ser de cualquiera de los tres tipos que aquí se muestra. Tautología. Una forma proposicional es una tautología si para cualquier combinación de valores de verdad de sus variables proposicionales, el valor de verdad es verdadero. ¿Qué significa esto? Que si yo asigno valores de verdad a las variables y para cualquier asignación que yo haga, el resultado que se obtiene siempre es verdadero, la forma proposicional se llama tautológica o tautología, mientras que si los valores que se obtienen siempre son falsos, se llama contradicción. Y cuando al menos obtengo un verdadero y al menos obtengo un falso, no importa en qué proporción, lo importante es que tenga por lo menos un valor verdadero y un valor falso producto de la combinación de valores de verdad de las variables proposicionales. Si eso pasa, si tengo un verdadero y un falso, por lo menos, no importa en qué proporción, eso se llama contingencia. Entonces, analicemos un par de ejemplos. Miren, ¿qué pasaría si tenemos aquí la forma proposicional? Vamos a dejar un espacio que nos va a servir muchísimo. Tengo la forma proposicional P entonces Q y P, y acá tengo entonces Q. Y yo quiero determinar la tipología de esa forma proposicional. Debe estar claro que siempre una forma proposicional va a ser exactamente de uno de los tres tipos. No puede ser de dos tipos al mismo tiempo. Será exactamente de un tipo. Entonces, ¿qué hago? Primero determino cuántas variables son. Se ven aquí dos letras diferentes. Son dos variables, ¿no? Como son dos variables, nosotros sabemos que hay cuatro combinaciones. 2 al cuadrado es 4. Las cuatro combinaciones son de dos falsos y dos verdaderos para P. Y aquí falso y verdadero alternados. Ahí están las cuatro combinaciones. Voy a resolver la operación lógica para cada combinación, pero de una forma que sea lo más breve posible. Entonces, analizo como se analiza una expresión algebraica, desde adentro hacia afuera. Voy a resolver lo más interno primero. Voy a ir por los paréntesis. Voy a resolver el condicional. Nosotros sabemos que el condicional es falso solamente con el 10. Busco el 10 y solamente en ese 10 pongo falso. Miren, voy a poner falso aquí. En los demás casos que no son de 10, voy a poner verdadero porque solo se produce el falso allí, ¿verdad? En el 10. Como aquí está la variable P, voy a replicar todo lo que está en P en el mismo orden en que aparece allí. Y luego voy a hacer la operación lógica que se indica, que es la conjunción.
la conjunción entre el resultado que ya hallé de P entonces Q, que está aquí, y entre la variable P, que ya la reescribí acá. La conjunción sabemos que es verdadera únicamente cuando ambas son verdaderas, lo cual significa que aquí obtengo verdadero, pero que en el resto de casos obtengo falso. Listo. Este resultado es el resultado de toda la expresión, el que está con azul. A la derecha voy a reescribir Q, que es 0, 1, 0, 1. Así que ya tengo el resultado de la hipótesis definitivo, el resultado definitivo de la conclusión, y entre ambas debo hacer el condicional, debo aplicar el operador lógico condicional, el cual nosotros sabemos que es falso solamente cuando se produce el 10. Si usted analiza con cuidado, se puede dar cuenta que no se produce el 10 en ningún caso. Al no producirse el 10, no se produce el falso. Al no producirse el falso, todo es verdadero, 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 verdadero y verdadero. Como ese es el resultado del operador final, del definitivo, del que une todo, y se obtiene todo verdadero, se trata de una tautología. Tautología. Listo. Vamos al siguiente caso, al siguiente ejemplo, perdón. Vamos a determinar ahora cuál es la tipología de la forma proposicional que voy a escribir aquí, que es P entonces Q y P entonces no R. Cierro aquí. Entonces Q o R. Listo. Quiero determinar la tipología de esta forma proposicional. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a escribir P, Q y R, porque son tres variables. Como son tres variables, elevo 2 al cubo. 2 al cubo es exactamente igual a 8, ¿verdad? ¿Qué significa ese 8? Que mi tabla de verdad tiene 8 combinaciones. Voy a escribir aquí para que lo recuerden. 2 al cubo igual a 8. Hay 8 combinaciones. ¿Cómo armo las 8 combinaciones de una forma cómoda? Usted va a escribir 4 falsos y 4 verdaderos para P. Para Q, 2 falsos y 2 verdaderos de forma alternada hasta el final. Y para R, un falso y un verdadero. Siempre se arma bajo ese esquema, ¿no? Que queda ordenada y bien armada. Entonces hago esto, P entonces Q, para lo cual recuerdo que el condicional es falso con el 10. Busco el 10 que solamente se encuentra en la fila 5 y 6. Solo allí pongo falso. En el resto de casos pongo verdadero. Voy a poner falso aquí, miren, falso y falso. En la dirección del operador lógico. En el resto de casos, verdadero. Ahora voy a hacer P entonces no R, pero para hacer P entonces no R, primero debo hallar no R. ¿Qué es no R? No R es la negación de R. La negación de R significa que a R le volteo todos los valores. Lo que es verdadero lo pongo falso, lo que es falso lo pongo verdadero. Listo. Y aquí, mire, por comodidad yo voy a reescribir P. Si allí dice P significa que lo mismo que hay en la columna de P lo escribo aquí. Y ahora sí, debo hacer el condicional. ¿Qué es el condicional? Recuerde, el condicional es falso únicamente con el 10. Voy a buscar el 10, el cual se encuentra aquí y acá. Entonces, en el resto de casos todo es verdadero, verdadero. Listo. Y entre ambas debo hacer la conjunción. La conjunción, yo sé que la conjunción es verdadera únicamente cuando hay 1 y 1. Entonces busco todo lo que sea 1 y 1 para poner verdadero, 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 verdadero. Todo lo que sea 1 y 1. Ya, en el resto, lo que no sea 1 y 1 de forma simultánea, voy a poner falso. Falso, falso, falso y falso. Quedaría así. Ya. Muy bien, entonces, ahora voy a realizar la operación entre Q y R, la operación llamada Q o R. Recordemos que la disyunción es falsa únicamente cuando las dos son falsas. Es decir, voy a buscar entre ambas que las dos sean falsas. Eso ocurre solamente en la primera fila y en la número 5. En el resto de casos, ya no encuentro ambas falsas hablando de Q y R. Yo no encuentro ambas falsas al mismo tiempo, así que será verdadero. Entonces, el resultado que tengo de azul aquí es el de la hipótesis y el resultado que tengo aquí
de azul es el de la conclusión. Entre ambas voy a hacer condicional. Recuerde que el condicional es falso con el 10, así que se producirá un falso aquí. Pero es el único falso que se produce porque es el único 10 que se produce. Todo lo demás es verdadero. Bien, recuerde algo. Una contingencia es una forma proposicional en la cual el resultado muestra valores de ambos tipos, aunque sea uno de cada caso. Por lo tanto, se trata de una contingencia. No importa la proporción. Mire, la proporción es de 7 a 1. O sea, el verdadero le gana 7 a 1 al falso. No importa. Eso es una contingencia. Una contingencia, no sé si antes dije contradicción. Parece que sí, me equivoqué en caso de que lo haya dicho. Una contingencia es una forma proposicional en la que al menos hay un valor de verdad de cada tipo. Listo. Ahora hablemos de la contradicción. Vamos a ver un ejemplo de contradicción. Es el ejemplo que nos falta. Voy a poner aquí P entonces Q y P y no Q. Aquí hay dos variables solamente, P y Q, ¿verdad? Así que vamos a escribir dos variables, por lo tanto 4 filas, porque 2 al cuadrado es 4. Me genera esto 4 filas. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Voy a hacer el condicional, el cual es falso únicamente con el 10. Por lo tanto, el único falso se obtiene aquí, el resto de casos es verdadero. Acá voy a hallar no Q. ¿Sí? No Q sería lo contrario de Q. 1, 0, 1, 0. Aquí va P, que es lo mismo que ya conozco que hay en P. Y luego entre ambas hallo conjunción. La conjunción es falsa cuando hay al menos un falso. Es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas, así que quedaría así. Y finalmente, entre este resultado y el resultado que acabo de obtener, debo hacer conjunción. Y recuerde que la conjunción es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas, lo cual no ocurre en ninguna fila. Si en ninguna fila hay dos verdaderos, todos los resultados son falsos, todos. Por lo tanto, se trata de una contradicción. Contradicción. ¿Ya? Seguimos. Vamos a ver algo. Todo esto está relacionado con lo que acabamos de aprender. ¿Qué es una equivalencia lógica? Dice aquí, considere las formas proposicionales A y B. A mayúscula y B mayúscula representan formas proposicionales. Se dice que A implica, a ver, déjenme corregir algo, dice implica. Ya, sí, aquí hay un error. Aquí no nos vamos a complicar con esto. Aquí no es equivalencia lógica, aquí es implicación lógica. Implicación lógica. Ya, listo. De hecho, es lo primero que hay que ver. Así que es implicación lógica. Considere las formas proposicionales A y B. Se dice que A implica lógicamente B si la forma proposicional que está aquí, esta forma proposicional, es una tautología. Muy bien. Y en caso de que se cumpla eso, la forma en que usted lo va a denotar, o sea, la simbología, es con una flecha que tiene doble rayita. A ver, le voy a explicar esto para que lo entienda a fondo, como debe entenderlo. Imagina que yo tengo esta forma proposicional, la forma que voy a escribir, la forma proposicional P y Q. Y decido llamarla A mayúscula. Se me ocurre rellamarla A mayúscula. Tengo la forma proposicional P o Q. Y se me ocurre llamarla B mayúscula. Y entre esas dos formas, utilizo esas dos formas para generar una nueva forma proposicional. Es decir, utilizo A mayúscula y B mayúscula para poner aquí el condicional y generar una forma proposicional más grande. Ahora tengo una forma proposicional más grande, que es P y Q, entonces P o Q. Quiero hallar la tabla de verdad de esa nueva forma proposicional, que tiene dos variables, que son P y Q, ¿verdad? ¿Cómo hallo la tabla de verdad? Ya lo vimos. Las combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voy a hallar aquí la conjunción, la cual es verdadera solamente cuando las dos son verdaderas. En cualquier otro caso es falsa. Voy a hallar aquí la disyunción, la cual es falsa solamente cuando las dos son falsas. En el resto de casos, la disyunción es verdadera. Y finalmente voy a aplicar este operador lógico, que es el condicional. El condicional es falso solamente con el 10. Como usted puede observar, aquí no se produce el 10. Por lo tanto, todo es verdadero.
Conclusión. Esa tabla de verdad genera una forma proposicional tautológica, es decir, la forma proposicional P y Q, entonces P o Q es una tautología. Bien, aquí le voy a explicar el concepto a fondo. Entonces, cuando la definición dice considere dos formas proposicionales A y B, simplemente se refiere a la hipótesis y a la conclusión de una forma proposicional cuyo operador lógico principal es el condicional. O sea, se refiere a cualquier forma proposicional en la que usted tenga como operador lógico principal el condicional y para la cual hará el siguiente análisis. Primero realiza la tabla de verdad y luego analiza el resultado de la tabla. Si usted obtiene una tautología, solamente en ese caso usted puede decir, ah, ¿sabe qué? Esta forma proposicional, al ser tautológica, la puedo llamar, porque es tautología, implicación lógica. Y como se trata de una implicación lógica, tengo permiso, puedo usar este símbolo. ¿Ya? Lo hago, o sea, uso este símbolo porque puedo usarlo. Solo se puede usar cuando tiene una tautología. Esto es una tautología. Pero una tautología cuyo principal operador es el condicional, ¿no? No serviría si yo hago el análisis, por ejemplo, aquí con disyunción exclusiva. Digo, salió tautología con disyunción exclusiva. Puedo usar la flechita con doble raya. No, tiene que ser el principal símbolo el condicional. Entonces yo analizo con el principal símbolo condicional si es tautología o no. Si es tautología la puedo llamar implicación lógica y como la puedo llamar implicación lógica puedo usar ese símbolo. Este símbolo significa que ya probé y que salió tautología y por lo tanto tengo el permiso para usarlo. Veamos otro ejemplo. Miren, ¿qué tal si tengo esto? P, entonces Q y P, cierro aquí y pongo entonces Q. Así que vamos a analizar. Aquí tengo PQ. Si yo pongo aquí 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, que son todas las combinaciones, y analizo, P entonces Q sería verdadero, verdadero, falso y verdadero. Aquí iría P de nuevo, que sería 0, 0, 1, 1. Aquí iría la conjunción de ambas. La conjunción es falsa aquí, falsa aquí, falsa aquí. Solamente es verdadera aquí, en el último caso. Y es verdadera solamente en ese caso, ¿verdad? Bien. Ahora, aquí voy a poner Q, que ya sabemos que es 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Entonces, voy a hacer entre ambas el condicional. Con eso obtengo verdadero en todas las combinaciones. Conclusión, sí puedo usar el símbolo de implicación lógica porque efectivamente se trata de una implicación lógica. Tengo permiso para borrar este símbolo y poner el símbolo de implicación lógica porque resultó ser una tautología y una tautología cuyo principal símbolo es el condicional, porque eso de allí es una condición necesaria, o sea, tiene que ser el principal símbolo el condicional. ¿Qué pasaría si le hacemos un pequeño cambio al último ejemplo? Yo pongo aquí P, entonces Q, y Q, cierro aquí y pongo entonces, un segundito que tengo algo que me está estorbando aquí, entonces P, vamos a analizar, aquí pongo PQ, sería 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. P entonces Q es verdadero, verdadero, falso, verdadero. Q es 0, 1, 0, 1. Entre ambas, la conjunción es falsa, verdadera, falsa, verdadera. P es 0, 0, 1, 1. Copio lo mismo que hay en la columna de P, ¿verdad? Y hago este operador final, que es el condicional, que saldría verdadero, falso porque hay un 10, verdadero y verdadero. Esto de aquí no es tautología, no es. Como no es tautología, esto no es implicación lógica, no es implicación lógica. No puedo cambiar el símbolo. No puedo poner el símbolo de aquí. No se puede porque no es implicación lógica, no cumple con la condición. ¿Ya? Bien, eso es lo que tengo que saber acerca de implicación lógica. Vamos al siguiente, que es equivalencia lógica. Bueno, aquí el error justamente es que están intercambiados los nombres. Esto es equivalencia lógica. Dice, considere las formas proposicionales A y B. Se dice que A y B son lógicamente equivalentes si y solo si la forma proposicional A bicondicional B es una tautología y se denota como A, 3 rayitas B, A,
una flecha con doble rayita B. Muy bien, le explico. La idea es la misma que la de arriba, solo que con el bicondicional como símbolo principal. Lo que le expliqué antes, ahora aplíquelo con el bicondicional. Significa eso que si yo tengo, por ejemplo, esto de aquí, miren, tengo P, entonces Q, bicondicional, no P o Q, y yo quiero saber si ese bicondicional representa una equivalencia lógica, yo voy a hacer la tabla de verdad. Voy a escribir todas las combinaciones que son 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Voy a hacer primero el condicional, el cual es falso solamente con el 10, en el resto de casos es verdadero. Ahora voy a hacer la negación de P, lo cual significa cambiar todos los valores de P. Voy a escribir aquí Q, que es 0, 1, 0, 1. Y entre ambas voy a hacer la disyunción. Recuerde, la disyunción, voy a escribir eso con verde. La disyunción es verdadera, verdadera, falsa y verdadera. Muy bien, ya tengo el resultado de la proposición de la izquierda, de la proposición de la derecha. Voy a hacer este símbolo bicondicional. Recuerde, el bicondicional es verdadero cuando los valores son idénticos, o sea, se repiten. 1 con 1 se repite verdadero, 1 con 1 verdadero, 0 con 0 verdadero, 1 con 1 verdadero. Esto se trata efectivamente de una tautología. Como se trata de una tautología, es una equivalencia lógica. Sí es equivalencia lógica. Es una equivalencia lógica. Significa eso que yo puedo usar este símbolo, miren. Puedo decir P, entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Puedo usar ese símbolo o la flecha que tiene doble rayita. Cualquiera de los dos se permite, porque efectivamente se trata de una tautología. Mire, no siempre se puede. Se puede cuando se trata de una tautología. Si yo tengo esto, P, entonces Q o R, y por el otro lado tengo el bicondicional como símbolo principal y tengo aquí P, entonces Q, entonces R. Así, hago la tabla de verdad. P, Q, R. Encuentro todas las combinaciones posibles. 4 falsos, son 3 variables, significa 2 al cubo, 8 filas. 4 de falsos y 4 de verdadero. Acá en la mitad, 2 falsos y 2 verdaderos alternados. Y acá el falso y el verdadero se alternan de 1 a 1. ¿Ya? Listo. Voy a hacer Q o R. La disyunción es falsa solamente cuando las dos son falsas. Entre Q y R, el resto será verdadero. Luego voy a poner aquí P, que es 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y entre ambas voy a hacer conjunción. Con verde voy a poner el resultado del condicional. El condicional es falso solamente con el 10. Así que solamente hay un falso a la vista, el de aquí. En el resto de casos todo es verdadero. ¿Ya? Acá voy a hacer del lado derecho P entonces Q, que es falso solamente con el 10. Sería falso aquí y acá el resto sería verdadero. Y acá voy a poner R, que es 0, 1, 0, 1 alternado hasta el final. Y entre ambas voy a hacer el condicional, el cual es falso únicamente con el 10. Así que saldrá un falso aquí, verdadero, falso aquí, verdadero, 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 falso aquí, verdadero. Finalmente, entre las columnas de verde voy a hacer el bicondicional, el cual es verdadero cuando los valores son idénticos. Así que aquí sale falso, aquí sale verdadero, aquí sale falso, aquí sale verdadero, aquí sale falso, aquí sale verdadero, aquí sale falso y aquí sale verdadero. Listo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos, producto del análisis? Simplemente que no se trata de una tautología, porque no fue todo uno, así que no es una equivalencia lógica. No puedo cambiar este símbolo. No puedo, porque no es equivalencia. No es equivalencia lógica. ¿Sí? Yo puedo cambiar el símbolo de bicondicional solamente cuando se trate de una equivalencia lógica. Muy bien. Para practicar lo que hemos aprendido, vamos a resolver ejemplos que son sencillos a nivel conceptual, pero que requieren que usted haya entendido la clase. Dice, una estructura formada por variables proposicionales y operadores lógicos que la relacionan es una forma proposicional. Eso no es el concepto de proposición, ni de proposición compuesta, ni de tautología. Una proposición compuesta es algo diferente. Es una proposición formada por
proposiciones simples y los operadores lógicos que la relacionan. Pero cuando hablamos de algo formado por variables, se trata de una forma proposicional. Ahora, ¿qué tal si me dijeran una estructura lógica formada por variables proposicionales y operadores lógicos que la relacionan, que siempre es verdadera? Allí yo habría puesto tautología, porque me estaría hablando de una forma proposicional siempre verdadera, lo cual es una tautología, no se olvide. Seleccione la opción que pueda representar la cantidad de proposiciones de una forma proposicional. Recuerde, puede ser 2 a la 1, que es 2, puede ser 2 al cuadrado, que es 4, puede ser 2 al cubo, que es 8, puede ser 2 a la cuarta, que es 16. ¿No? El único valor posible es 8, es imposible que salgan estos valores. Ya, dice aquí, si una forma proposicional tiene solo proposiciones verdaderas para todos los valores de verdad de las variables proposicionales, eso se llama tautología. Pues. Acá, si una forma proposicional es tautológica, su negación, ¿qué sería? Mire, si yo niego una tautología, todo lo que es verdadero pasaría a ser falso. Así que la negación de una tautología es una contradicción. La negación de una contradicción es una tautología. La negación de una contingencia es una contingencia. Porque como habrá por lo menos uno de cada uno, cuando lo niegue igual seguirá habiendo uno de cada uno. El símbolo de la equivalencia lógica, equivalencia, cuidado, va a confundirse con implicación. Equivalencia puede ser ese, también puede ser las 3 rayitas. El símbolo de la implicación lógica es la flecha con doble rayita que apunta hacia la derecha. No confunde, esto se llama condicional. Esto se llama implicación lógica. El condicional yo lo puedo reemplazar por la implicación lógica cuando se trata de una tautología de la forma proposicional. ¿Sí? Si una forma proposicional está representada así, significa que tiene 3 variables. Si es una tautología, significa que para cada combinación posible el resultado será verdadero. Así que le explico para que no se vaya a marear si le toca algo así en el control de lectura. Si usted tiene f de 0, 0, 0, eso es verdadero. ¿Por qué si todo es falso? Porque no depende de lo que hay adentro, sino de la esencia de la forma proposicional. Tautología significa que para cualquier combinación el resultado es verdadero. Para cualquier combinación el resultado es verdadero. Así que para esta combinación el resultado es verdadero. Si el resultado es verdadero, la negación de verdadero es falso. Así que lo correcto es decir que se trata de algo falso. Estaría mal decir que es una contradicción. Estaría mal decir que es una tautología y estaría mal decir que es verdadero. Me están preguntando específicamente por esto. ¿Por qué no puedo decir que es una contradicción si salió 0? Porque una contradicción es cuando usted analiza todas las combinaciones posibles, pero yo solo estoy analizando una combinación, la combinación 1, 1, 0. Entonces, cuando yo analizo exactamente una combinación, estoy hablando de una proposición. Y si es una proposición, solamente tiene un valor de verdad, el cual puede ser verdadero o falso. Y como la forma proposicional original es una tautología, yo sé que esto es verdadero, porque cualquier combinación generaría verdadero. Ah, pero es un verdadero que está negado, por lo tanto es un falso. Listo.